muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Son las 7 de la mañana, 40 segundos en Bolivia, en donde amanecen detenidos los golpistas, el principal de ellos, el general Juan José Zúñiga, que hasta anoche fue el comandante del ejército boliviano y que en el momento de su detención dijo que no fue un golpe, sino un autogolpe. Y se echa él, el general Zúñiga, una teoría tal vez la más creativa en la larga historia de los golpes militares en América Latina, y es que fue el propio presidente Arce quien el domingo le pidió que sacara las tanquetas a la calle y se inventara algo para subir la popularidad del gobierno, que es cierto. Arce está por el suelo, Bolivia tiene una durísima crisis económica, pero es una tesis que parece poco creíble, ese argumento del autogolpe, porque en cámaras está tan bien grabado el momento en el que Arce enfrenta a Zúñiga y le dice que no se equivoque y no repita la historia. Y en ese momento Zúñiga no le dice nada. Arce es presidente de Bolivia desde que venció en primera vuelta en las elecciones del 2020 con el 55% de los votos. Era el candidato de Evo Morales, el candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo. No aparecía entonces como el favorito de las encuestas, pero la revolución indígena se encargó de echar por la borda las perspectivas de ser el sucesor de Evo Morales. Arce tiene la popularidad de apenas el 28% en las encuestas. Este intento de golpe duró apenas 3 horas. La Paz amanece esta mañana en calma. Arce en el Palacio Quemada, así se llama la Casa de Gobierno, está ubicado en la Plaza Murillo en La Paz, que fue el mismo lugar en donde el general Zúñiga intentó meter las tanquetas. Él y su compañero de aventura fueron detenidos, asumió un nuevo general anoche mismo, la comandancia del ejército, mandó a los golpistas de vuelta a los cuarteles, la situación aparece apagada, el golpe sofocado, fortalecida tal vez paradójicamente la democracia en Bolivia. El intento golpista provocó la reacción de toda la comunidad internacional. Toda es toda. El canciller de Bolivia, la canciller Celinda Sosa, llamó a apoyar al gobierno, lo consiguió, inclusive desde Colombia. El presidente Petro llamó a Arce para anunciarle que la Embajada de Colombia en Bolivia estaba abierta para recibir a refugiados opositores, suponiendo que iba a triunfar el golpe. El presidente Petro alcanzó a anunciar que no habría relaciones diplomáticas con los golpistas. Inclusive alcanzó a decir que la senadora María Fernanda Cabal, citando una cuenta falsa, era golpista, así que el presidente Petro termina metido en la refriega. El presidente del gobierno colombiano propone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA cree una sala de juzgamiento para quienes intenten golpes de Estado en el continente. Estos temas que tanto le interesan al presidente Petro, porque el presidente Petro y lo de la senadora Cabal no es casualidad, tiene desde hace rato la teoría de que a él también lo quieren tumbar. Bienvenidos, vamos a hablar de golpes fracasados como el de Bolivia, viendo golpistas por todas partes. El presidente le echa la culpa a un trino falso de María Fernanda Cabal, a un pantallazo, no a un trino de su cuenta en Twitter. Y ella le termina recriminando que es un desocupado, que es un mitómano, un debate que termina desafortunadamente muy a la colombiana. A propósito del gobierno Petro, anuncia reforma tributaria, la presentarán el 20 de julio. Sería la reforma tributaria, a diferencia de la primera, esta para reactivar la economía y esta para bajarle los impuestos a los empresarios. Una reforma tributaria que no se va a meter con los ciudadanos, con las personas naturales, que bajaría el impuesto de renta, dice el ministro de Hacienda, tal vez de 35 a 30%. No han definido la cifra, pero se dieron cuenta después de 2 años que no se trata de subir impuestos, sino de aumentar el recaudo, creciendo la economía, a diferencia de lo que pensaba Ocampo, el primer ministro de Hacienda. Se van a enfocar en estos impuestos a personas jurídicas y en bajar los impuestos, en cumplir la regla fiscal, en crear el reembolso tributario para el turismo, enfocado en San Andrés, que ha sido tal vez la isla, la zona del país cuya economía está más deteriorada en los 2 años del gobierno. A propósito de los 2 años, tenemos encuesta esta mañana de Inbamer, una encuesta que demuestra, por un lado, los niveles de desaprobación del presidente Petro, que crecen ligeramente. La aprobación cae, crece la aprobación. El presidente Petro, ya les voy a contar
que no es tan popular ahora en Cali, que fue una de las ciudades en el occidente de Colombia que le dio el triunfo en las presidenciales de hace 2 años. Hablando de economía, hay nueva presidenta de Corficolombiana, una economista joven, Ana Milena López, que había trabajado en Ecopetrol hasta hace algunas semanas. Será el reemplazo de la nueva mujer, la nueva presidenta María Lorena Gutiérrez, que es la presidenta del Grupo Aval. Y les hablaré de cómo amanecen las lluvias en el departamento de Antioquia, las emergencias en general, la línea K del Metrocable, que está suspendida esta mañana, estará cerrada indefinidamente por la caída hace 24 horas del vagón. Asumen la investigación organismos internacionales, 20 heridos y 1 muerto. Pero también hay emergencia por cuenta de las lluvias en Antioquia y en diferentes zonas de Colombia. Ya son 7 desaparecidos, 20 casas destruidas en Venecia. Los afectados siguen esta madrugada en albergues esperando la ayuda oficial. Les contaré en segundos del triunfo sensacional de anoche de Venezuela ante la selección de México, primera vez que Venezuela derrota a México en un torneo oficial. La selección Colombia hace esta mañana su último entrenamiento pensando en el partido de mañana frente a la selección de Costa Rica, que será a las 5 de la tarde. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves 27 de junio, arrancan los cambios en el racionamiento de agua el lunes de la semana entrante, que es el 1 de julio. Hoy es el día del café en Colombia, porque en 1927, también un 27 de junio, fue fundada la Federación Nacional de Cafeteros. Así que brindo con un tinto por la Federación, por los muchos cafeteros en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente armado. Intento de golpe en Bolivia. Militares encabezados por el comandante del ejército intentaron tomarse el Palacio de Gobierno en La Paz. El presidente Luis Arce lo encaró, enfrentó la sublevación y llamó al pueblo a las calles. ¡No se equivoque, general! Y mientras se mantenía la tensión al interior del palacio, el gobierno de Luis Arce anunció nueva cúpula militar en las fuerzas de ese país. Desempeñar las funciones de general de división José Wilson Sánchez Velázquez, comandante general del Ejército. General de división aérea Gerardo Zavala Álvarez, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Vicealmirante Renan Wilson Guardia Ramírez, comandante general de la Armada Boliviana. En estricto cumplimiento. La primera orden del nuevo comandante del Ejército de Bolivia, el general José Wilson Sánchez, fue que las tropas en la ciudad se replegaran. Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Entre tanto, fue el excomandante del ejército, el general Juan José Zúñiga, quien aseguró que el intento de golpe fue un acto planificado por el presidente Luis Arce para levantar su popularidad. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. La canciller boliviana Celinda Sosa pidió el respaldo de la comunidad internacional ante el intento de golpe de Estado. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Desde Paraguay, en la Asamblea General de la OEA, su secretario general Luis Almagro fue uno de los primeros en condenar el ruido de sables en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Denunciando un golpe de Estado contra la democracia boliviana. En este momento, fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el Palacio Presidencial en La Paz. En Colombia, el presidente Petro se expresó a través de su cuenta de X. Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática.
El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció una ofensiva diplomática para llevar ante los tribunales de justicia internacional a quienes promuevan golpes de Estado. Dado nuestro compromiso con la democracia, Colombia ha estado activa en la gestión diplomática que condenó este intento de golpe de Estado. Y en medio de la crisis en Bolivia, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de golpista a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, al reaccionar sobre una publicación falsa de la congresista. En su cuenta de X, la congresista dijo: presidente Petro, sea serio y dedíquese a gobernar. Respéteme, en vez de estar publicando fakes. Coja oficio, mitómano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un proyecto que llevará al Congreso para convertir en ley varias medidas para impulsar la economía. La presentación la hizo en el Congreso de Andesco. Yo creo que la reforma del 22 ya tocó las personas naturales. Lo que pasa es que la evaluación de qué pasó con ellas la vamos a tener en octubre de este año. Pero la declaración efectiva comienza ahora en agosto, no se lo va a olvidar. El que puso el tema en la agenda fue el propio presidente Gustavo Petro. Habló también de lo que se venía en materia de impuestos. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos. Pero esta no va a ser solo una tributaria, va a ser una ley que incluye todo tipo de artículos en varios frentes. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez. Se van a disminuir las tarifas de energía, pero se hace un bypass. Findeter, con una tasa compensada, va a darle los recursos tanto a Aire como a Finia fundamentalmente, pero después tiene que recorrer en la ley para que pueda entregar los recursos a las personas que le corresponden. Si no, no podrían llegar a los estratos 1, 2 y 3. Según la más reciente encuesta de Inbamer Poll, la aprobación del presidente Gustavo Petro en comparación con el mes de abril de este año bajó 2 puntos, es decir, quedó en un 32%. Mientras tanto, la desaprobación del jefe de Estado aumentó del 60 al 62%. Los estratos 1 y 2 son los que más desaprueban al presidente de la República. El director del DNI aseguró que la mayoría de las versiones de los medios de comunicación han sido rumores, refiriéndose al escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Una prevención que hemos tenido y una definición que se ha dado en relación con mi señora esposa y algunos, no todos, magistrados auxiliares. Ya solo se escuchaban los gritos, la gente llorando, todo, y pues mucho susto. John Jairo Londoño siempre hacía sus viajes en el sistema metro de Medellín y de hecho eso lo hizo convertirse en la mañana de este miércoles en el primer usuario muerto en 29 años de operación tras el accidente en la estación Popular. Las lluvias de las últimas horas en Antioquia han generado diferentes afectaciones, principalmente en las subregiones del suroeste y el occidente, donde en 3 municipios hay un reporte de al menos 10 personas desaparecidas y 3 muertas. Carlos Ríos, director del DAGRAN, visitó estos lugares. Estuvimos inicialmente en Abriaquí. Desde el DAGRAN nos comprometimos con ayudas humanitarias, apoyo psicosocial y por supuesto todo el tema de maquinaria amarilla. Declaran calamidad pública en Campo de la Cruz Sur del Atlántico debido a las emergencias causadas por las fuertes lluvias en este municipio, donde reportan 10 barrios inundados y se calculan más de 700 familias afectadas. El censo continúa este jueves. La gobernación de Antioquia aumentó a 100 millones de pesos la recompensa por la masacre de 7 hombres en una finca ubicada a media hora del casco urbano del municipio de Río Negro. Por ahora se sabe que en el crimen participaron más de 10 personas armadas y según el gobernador Andrés Julián Rendón, de las víctimas se sabe que todas se dedicaban a la construcción y que no eran del departamento. Se van a embarcar en hacer unos patrullajes conjuntos permanentes en los sitios periféricos que permitan establecer un control riguroso para que este tipo de armamento y de circulación de delincuencia no lo pueda hacer con tanta facilidad. Póngale cuidado, hermano. Ahí la orden del jefe es reclutar lo que más pueda, hermano. Vaya, verifiquen por las trochas, vayan a las escuelas, miren si pueden traer peladitos, porque necesitamos reclutar lo más pronto posible personal. En estos audios se escucha a alias Malverde o Gatillo Loco, un peligroso cabecilla del Frente José David Suárez del ELN en Boyacá y Casanare, que ordena y da instrucciones para el reclutamiento de menores de edad. En los audios el delincuente indica que toca estar muy pendiente, porque la orden de su jefe es reclutar a los niños y niñas de cualquier comunidad. Ese es el cumpleañero, David está cumpliendo y está arreglando perico y marihuana a todo el mundo. ¡Sople, sople! Una fiesta al ritmo de reggaetón realizada en la cárcel Atramacúa de Valledupar se volvió viral en redes sociales. Y es que este parrandón no solo tenía música, sino también estupefacientes que eran pasados de mano en un plato blanco, junto con bebidas alcohólicas, mientras varios de los reclusos tenían celulares. Por esto el IMPEC ya anunció la apertura de una investigación disciplinaria que involucra a 4 guardianes de este centro de reclusión. Llegó el día. A las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, Donald Trump y Joe Biden tendrán su primer cara a cara. Es la primera vez que un presidente en ejercicio
debate con un expresidente. Lo moderará CNN. Su duración será de 90 minutos con 2 pausas comerciales. Los micrófonos serán silenciados cuando no sea el turno de hablar del candidato y Trump, por sorteo, será quien cierre el debate con su conclusión. Venezuela asumió el comando del Grupo B en la Copa América al imponerse a México 1-0. El gol lo anotó Salomón Rondón de tiro penal. Ecuador se impuso a Jamaica 3-1 y los goles de Palmer, Páez y Minda le dieron los 3 puntos a la Tri, que ahora son segundos con 3. México ahora se ve obligado a ganarle a Ecuador para aspirar a la clasificación y Venezuela enfrentará a Jamaica en la última fecha. Con los juegos entre Panamá y Estados Unidos, Uruguay y Bolivia, continúa la fecha 2 para el Grupo C. Colombia hoy hará su última práctica antes de enfrentar a Costa Rica el viernes. Estás escuchando Blue Radio.